En esta oportunidad vamos a trabajar con la clase número 2, teniendo en cuenta que en la primera clase, el núcleo conceptual número 2, trabajamos con el movimiento rectilíneo uniforme, del cual se tenía en cuenta un movimiento que se producía en línea recta y a velocidad constante. ¿Qué vamos a incorporar ahora? ¿Qué vamos a trabajar ahora? El MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde ahora la velocidad, en vez de ser constante, va a empezar a variar. Esta velocidad va a ser variable producto de la aceleración, que es una nueva magnitud que vamos a empezar a trabajar. La aceleración es una magnitud que nos relaciona la variación de la velocidad, nos indica cómo varía la velocidad a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Esto se encuentra en el apartado número 3 del núcleo conceptual número 2. Tenemos una introducción, volvemos a los conceptos claves, esto de la aceleración constante en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, y tenemos una serie de ejercicios para poder resolver. Bueno, vamos a resolver entonces ejercicios. Voy a resolver el ejercicio número 1 de la clase 2 del núcleo conceptual 2. Dice que un vehículo de rescate acelera uniformemente desde el reposo a una tasa de 2 metros por segundos cuadrados. Claramente tenemos un ejercicio de MRV y dice que después de acelerar durante 10 segundos mantiene una velocidad constante durante 5 segundos adicionales. Tenemos una segunda etapa en la cual este objeto, este vehículo de rescate, se mueve con MRU y nos pide calcular el desplazamiento de dicho vehículo. O sea que tenemos dos etapas. En la primera nos habla de que parte desde el reposo, por lo tanto una velocidad inicial que vale 0 metros por segundo. ¿Sí? Si me dice el ejercicio que parte desde el reposo, quiere decir que está quieto, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Y acelera uniformemente y nos dice la tasa, o sea, nos dice cuál es la aceleración. También nos damos cuenta que ese valor 2 metros por segundos cuadrados es de aceleración por la unidad, ¿sí? Metros por segundos cuadrados. Después de acelerar durante 10 segundos, o sea que esto lo hace en un tiempo de 10 segundos, mantiene una velocidad constante durante 5 segundos adicionales. O sea que estamos trabajando con un MRV y luego en MRU se va a mover durante 5 segundos más. Entonces, vamos a calcular el desplazamiento. Tenemos en cuenta que el desplazamiento en un MRV es la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, podemos nosotros cancelar todo este término, porque 0 por cualquier número nos va a dar 0. Entonces nos queda un medio de la aceleración, que vale 2 metros por segundos cuadrados, por 10 segundos, que lo vamos a elevar al cuadrado. 10 segundos elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nos queda que el desplazamiento es igual 10 al cuadrado 100, 1 medio por 2, 1, 100 por 1, 100, y nos queda el resultado expresado en metros, debido a que este segundo nos va a quedar elevado al cuadrado, con segundos al cuadrado se cancelan. O sea que este es el desplazamiento durante el MRV. Nos pide el desplazamiento total, entonces tenemos que calcular el desplazamiento en el MRU. Pero ¿qué velocidad tiene en este movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, este vehículo de rescate, al estar acelerando, va aumentando su velocidad. Podemos calcularla. ¿Con qué velocidad llegó a estos 100 metros? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Como dijimos antes, la velocidad inicial vale 0, entonces nos queda que la velocidad final del MRV va a ser de 2 metros por segundos cuadrados multiplicado por los 10 segundos. Simplificamos el segundo con el cuadrado del segundo, hacemos 2 por 10, 20, y nos queda expresado en metros por segundo. La velocidad final del primer tramo
va a ser de 20 metros por segundo. Velocidad que va a mantener constante en la segunda etapa del movimiento. Bueno, calculemos ese desplazamiento adicional en el MRU. Recordemos que el desplazamiento es la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces el desplazamiento va a ser la velocidad que va a tener, 20 metros por segundo, y se desplaza durante 5 segundos. Simplificamos unidades, segundo se va con segundos, y calculamos este desplazamiento. 20 por 5, 100, nos queda el resultado expresado en metros, 100 metros. O sea que tenemos un desplazamiento de 100 metros en la primera etapa en la cual está acelerando y un desplazamiento en la segunda etapa en el cual se mueve con velocidad constante. Por lo cual el desplazamiento total va a ser la suma de estos dos desplazamientos. 100 metros en la primera etapa más 100 metros en la segunda etapa nos da un total de 200 metros. O sea que este es el resultado final de este ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Durante una explosión controlada, un escombro es lanzado horizontalmente y acelera uniformemente de una velocidad inicial de 10 metros por segundo hasta una velocidad final de 30 metros por segundo en 5 segundos. Nos pide calcular la aceleración del escombro. Bien, tenemos la velocidad inicial que nos dice que es de 10 metros por segundo. La velocidad final de este escombro es de 30 metros por segundo y que varía de una velocidad a la otra en un tiempo de 5 segundos. Nos pide calcular la aceleración y la distancia que recorre en estos 5 segundos. Recordemos que la aceleración es la variación de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? La aceleración nos dice cómo varía la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Entonces la aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. En este caso pongo delta t y no tf menos ti porque nos da un tiempo nada más, no nos dice que comienza a los 3 segundos y termina a los 5 segundos, por ejemplo. Entonces colocamos delta t directamente. La velocidad final es de 30 metros por segundo menos la velocidad inicial 10 metros por segundo dividido 5 segundos. Entonces nos queda 30 menos 10, 20. 20 dividido 5, 4. Y la unidad metros sobre segundos cuadrados. Si dividimos metros por segundos dividido segundos, nos quedan metros por segundos cuadrados. Podemos ahora calcular entonces la distancia que recorre este escombro. Recordemos que en un MRV la variación de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá podemos colocar tiempo o delta t, es indistinto. La variación de posición, o sea, la distancia que va a recorrer, es la velocidad inicial. La sacamos de los datos, son 10 metros por segundo, por el tiempo, 5 segundos, más un medio por la aceleración, 4 metros por segundo cuadrados, por estos 5 segundos que lo vamos a elevar al cuadrado. Yo recomiendo siempre que cuando elevan al cuadrado, una magnitud está elevada al cuadrado, colocarla entre paréntesis, porque después se olvidan de elevar el 5, por ejemplo, al cuadrado. Entonces, simplificamos unidades, segundos se va con segundos, el segundo que le vamos a elevar al cuadrado se va con el segundo al cuadrado y nos queda todo expresado en metros. Para lo cual tenemos 10 por 5, 50 metros. Y acá nos queda un medio por 4, 2. 5 al cuadrado, 25. 25 por 2, 50. Y nos queda que el desplazamiento total de este escombro va a ser de 100 metros. Este es el resultado final de la segunda parte del ejercicio, de la parte B del ejercicio. Ejercicio número 3. Una cebra se desplaza en línea recta. En t igual 0 segundos pasa por un punto ubicado a 30 metros del origen del sistema de referencia, alejándose a 10 metros por segundo.
En ese instante acelera con aceleración constante de 1 metro por segundos cuadrados durante 3 segundos. Explique qué quiere decir que la aceleración es de 1 metro por segundo cuadrado y qué significa que sea aceleración constante. Bueno, una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado nos está diciendo que por cada segundo la velocidad varía, en este caso aumenta 1 metro por segundo durante cada segundo. Es el concepto de la aceleración. ¿Qué significa que sea constante? Que en este caso esta aceleración no va a variar. Explique por qué se lo llama a este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se lo llama así porque es un movimiento que se produce en línea recta y la velocidad varía uniformemente conforme a la aceleración. Nos pide que completemos una tabla de valores con ciertos tiempos, de igual 0, 1, 2, 3 en segundos, que coloquemos cuánto vale la velocidad y la posición. Realicemos primero un sistema de referencia, porque nos habla de diversas posiciones. Entonces, vamos a utilizar la regla, armamos un sistema de referencia. Nos dice que en t igual 0 segundos pasa por un punto ubicado a 30 metros del origen del sistema. O sea, acá tenemos la posición 0 metros, colocamos la posición 30 metros, por lo cual todo lo que va para allá va a ser positivo, todo lo que va en contra va a ser negativo. Nos dice que en los 30 metros pasa por los 30 metros en el t igual 0 segundos. Y que además tiene una velocidad, se está alejando del sistema de referencia, va para allá, va hacia los valores positivos, por lo cual la velocidad va a ser positiva por el sistema de referencia y vale 10 metros por segundo. Tenemos la aceleración, que es constante, que vale 1 metro por segundo cuadrado, y se va a mover durante 3 segundos. O sea que 3 segundos después, en un t igual 3 segundos, va a estar en otra posición que en este caso no conocemos. Nos pide que completemos la tabla de valores. Entonces, para la de la velocidad, colocamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo para un MRV que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Reemplazamos los valores que conocemos, de forma tal que vayamos calculando cuánto valen las velocidades en esos diferentes tiempos. La velocidad inicial del movimiento, o sea, en estos 30 metros, donde el t es igual a 0 segundos, vale 10 metros por segundo. Entonces, colocamos 10 metros por segundo, más la aceleración, 1 metro por segundo al cuadrado, por el tiempo. Entonces, estamos colocando a la velocidad en función del tiempo. Esta ecuación nos dice qué pasa con la velocidad a medida que transcurre el tiempo. O sea que podemos ir colocando estos diferentes valores de tiempo acá y calcular las diferentes velocidades. En el caso de t igual 0, 0 por 1 vale 0, nos quedan 10 metros por segundo. Completamos la tabla directamente, 10 metros por segundo. Cuando pasa un segundo, ¿qué velocidad va a tener? Bueno, colocamos 10 metros por segundo más 1 metro por segundo al cuadrado por un segundo. Simplificamos segundos con el cuadrado. Hacemos 10 más 1 por 1, 1 por 1, 1, más 10, 11. O sea que va a tener una velocidad final de 11 metros por segundo cuando haya transcurrido un segundo. Claro, como la aceleración vale 1 metro por segundo al cuadrado, por cada segundo que pase, la velocidad va a aumentar en 1 metro por segundo. Es el concepto de la aceleración. Entonces, a los 2 segundos va a tener una velocidad de 12 metros por segundo y a los 3 segundos de 13 metros por segundo. ¿No? Suena lógico. Completemos ahora la tabla de valores para la posición. Tenemos que utilizar la ecuación donde tenemos la posición en función del tiempo. Es la ecuación horaria.
del MRV, que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense que acá yo no coloqué, como en los ejercicios anteriores, delta x. ¿Por qué? Porque hay una posición inicial. Si no hubiera una posición inicial, o esta posición inicial valiera 0 metros, directamente colocamos delta x y ya está. Vamos a reemplazar los diferentes valores para colocar al tiempo, a la posición, perdón, en función del tiempo. De forma tal que la posición final es igual. La posición inicial del movimiento son los 30 metros en el sistema de referencia, más la velocidad inicial, 10 metros por segundo. Vamos a colocar por t como en la parte anterior, cuando trabajamos con la velocidad, colocamos la posición en función del tiempo, más un medio de la aceleración, como la aceleración vale 1, multiplicado por un medio nos queda un medio o 0,5 metros por segundos cuadrados, multiplicado por este tiempo elevado al cuadrado. De forma tal que colocamos a la posición en función del tiempo. Acá en la ecuación colocamos los diferentes tiempos y nos va a arrojar, nos va a ir arrojando las diferentes posiciones en las cuales se va a encontrar esta cebra que se desplaza en línea recta. Entonces, reemplacemos valores. Claramente, si el tiempo es igual a 0 segundos, la posición va a ser 30 metros. Eso es lo que nos estaba diciendo el enunciado del ejercicio y también lo podemos ver en el sistema de referencia. Entonces, vamos a ir reemplazando los tiempos en este tiempo y en este tiempo para obtener las diferentes posiciones. Entonces, la posición final, cuando pase un segundo, va a ser de 30 metros más 10 metros por segundo y acá reemplazamos. Ponemos el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un segundo. Más los 0,5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, otra vez un segundo, que lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, vamos a poder simplificar unidades, segundos con segundos, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y la posición nos va a quedar expresada en metros. Para lo cual nos queda que la posición final es, hacemos el cálculo, 1 al cuadrado 1 por 0,5, 0,5, 10 por 1, 10, y nos queda 30 más 10, 40, más 0,5, 40,5 metros. Acá utilizamos la calculadora y colocamos todo junto, ¿sí? Ponemos 30 más 10 por 1 más 0,5 más 1 al cuadrado. 40,5. Colocamos acá el valor que nos dio para ir completando esta tabla de valores que nos pide el ejercicio. Vamos a ir completando de la misma manera cuando pasen 2 segundos y cuando pasen 3 segundos. ¿Sí? Cuando pasen 2 segundos hacemos lo mismo. 2, estoy acá, ¿no? 2 al cuadrado 4 por 0,5, 2. 10 por 2, 20, más 30, nos queda 30, más 20, 50, más 2, 52. 52 metros. Lo mismo con los 3 segundos. 3 al cuadrado 9 por 0,5 nos queda la mitad, 4,5. 4 por 10, 40, más 30, 70, más 4,5, 70,5. Ahí tenemos los valores de la tabla ya completa. Ustedes directamente utilizan la calculadora científica, ponen todos los valores juntos y tenemos los diferentes resultados. Nos pide el ejercicio, además, que grafiquemos la velocidad de la cebra en función del tiempo. ¿Sí? Tenemos que hacer la gráfica. Recordando que en un MRV, la gráfica de la velocidad en función del tiempo nos da una función lineal. Entonces, vamos a colocar los dos ejes. Utilizamos la regla. Ahí estamos, dejemos la regla por un ratito. Entonces,
nos pide que calculemos, que grafiquemos la velocidad que estaba expresada en metros por segundos en función del tiempo, el tiempo expresado en segundos. Para lo cual tenemos 3 segundos, ¿no es cierto?, de tiempo. Entonces, vamos a marcar los diferentes tiempos. Lo voy a hacer de 2 en 2. Acá tenemos uno, acá tenemos el otro, acá tenemos el otro. Bueno, pongamos un cuarto, ¿sí? Y lo mismo de este lado. Para lo cual, las velocidades que tenemos empieza con el 10, sigue 11, 12 y 13. Tenemos que decidir la escala de valores. Bueno, no vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí?, hasta llegar al 10 para recién poder empezar a graficar. Yo lo que voy a hacer es voy a colocar acá el número 10, acá el 11, acá el 12 y acá el 13. Guardemos la regla para poder poner bien los valores. Voy a empezar directamente por el 10. ¿Se puede hacer eso? Sí, ahí les voy a mostrar cómo. Borremos esto que nos quedó acá marcado por utilizar la regla. Coloquemos los diferentes tiempos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Colocamos uno más. Esto lo podemos, quedó muy largo, entonces lo podemos achicar un poco. El tiempo expresado, ahí estamos. El tiempo expresado en segundos. Colocamos 10 metros por segundo, 11, 12, 13. Bien, ¿por qué puedo hacer esto de directamente del 0 pasar al 10? Lo que voy a hacer es cortar el eje. Le voy a avisar al eje que lo estoy cortando. ¿De qué manera? Así. Hacemos como si fueran dos onditas y estamos avisando que cortamos el eje. Entonces, vamos a colocar los valores que teníamos en forma de par ordenado. En el tiempo 0, 10 metros por segundo. Marquemos en 0, 10 metros por segundo. Cuando pasa un segundo, el valor 11. Ustedes se ayudan con la regla para poder marcar estos puntos. A los 2 segundos, el valor 12. Pero no hace falta colocar todos estos valores, porque sabemos que con una función lineal, con 2 puntos, basta y sobra para poder trazar esta recta, ¿no es cierto?, de una función lineal. Entonces, teniendo 2 puntos, ya podemos nosotros graficar y todos estos puntos van a tener que coincidir. ¿Sí? Lo colocamos hasta ahí. Fíjense que acá, por no utilizar la regla, quedó cualquier valor. ¿Sí? Pero todos estos valores deberían coincidir en la gráfica. Marquemos entonces, ayudados de la regla. Ahí con los 3 segundos. La hoja cuadriculada es todavía mucho más sencillo. ¿Sí? Y ahí graficamos entonces la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo se escribe? Se escribe así. La velocidad, perdón, se escribe así esto. Vamos a borrarlo ahí. Ahora sí, estamos graficando la velocidad en función del tiempo. Esta gráfica nos indica qué pasa con la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Y luego nos pregunta qué representa la pendiente en el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Bueno, recordemos que por la teoría, la pendiente de esta gráfica nos habla de la aceleración. ¿Sí? Fíjense que si nos corremos un lugar para acá, tenemos 1 para arriba, o sea, la pendiente es 1. Si nos corremos un lugar para acá, desde este, encontramos un punto hacia arriba y lo mismo con el último, ¿sí? Desde acá, ahí. ¿Sí? La pendiente en la gráfica de la velocidad en función del tiempo nos da la aceleración. Y así hemos terminado este ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Un móvil se desplaza de manera rectilínea según se muestra en el siguiente gráfico. Podemos ver en este gráfico que nos habla acerca de
la velocidad en función del tiempo. Nos está diciendo qué pasa con la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Podemos ver que tenemos dos etapas distintas, ¿no? Tenemos una primera etapa donde esta velocidad varía a medida que transcurre el tiempo y tenemos una segunda etapa en la cual la velocidad no varía, se mantiene constante. Para lo cual es evidente que en la primera etapa, como la velocidad varía desde 10 metros por segundo, la unidad que nos figura de referencia, varía desde 10 metros por segundo hasta 25 metros por segundo, por lo cual hay una aceleración. Tiene que haber una aceleración de forma tal que haga que esta velocidad varíe. Entonces, tenemos en esta primera etapa, la etapa que figura en color marcada en color verde, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Podemos decir que es rectilíneo porque nos está avisando el enunciado que es rectilíneo, ¿sí? Si no dijera que se desplaza de manera rectilínea, no podríamos afirmar que es un MRV en este caso, ¿sí? Y luego podemos notar que esta velocidad se mantiene constante en 25 metros por segundo desde el segundo 4 hasta el segundo 8. Si la velocidad se mantiene constante, estamos en presencia del modelo MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Justamente nos dice el ítem A, indique qué tipos de movimientos hay y calcule la aceleración en cada tramo. Bien, en el primer tramo, que es un MRV, podemos calcular una aceleración. En el segundo caso, que es un MRU, la aceleración va a tener que valer 0. Y le colocamos la unidad para que no quede solamente el 0. 0 metros por segundos cuadrados. ¿Sí? Debido a que si hay una velocidad que es constante, que no varía, entonces la aceleración tiene que ser 0. Vamos a calcular la aceleración entonces en el tramo que yo marqué con verde. Recordamos que la aceleración nos habla acerca de cómo varía la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Es una derivada de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? De la posición en este caso, ¿sí? Entonces, la aceleración es la variación de la velocidad, por lo tanto, la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces, la aceleración es igual. Lo que tenemos que ver es el punto inicial, que está acá, es este, y el punto final, que es este. Entonces, si hablamos de velocidad final, vale acá, 25 metros por segundo. 25 metros por segundo menos la velocidad inicial, la que marcamos acá, los 10 metros por segundo. De forma tal que si restamos 25 menos 10 nos queda 15 metros por segundo, que es como varió esa velocidad. Dividido el tiempo. Acá tiempo final son los 4 segundos y el tiempo inicial 0 segundos. O sea que en total varió el tiempo 4 segundos. De forma tal que la aceleración va a ser igual a estos 25 metros por segundo menos 10 segundos dividido 4. O sea que esto vale, la aceleración vale 3,75 metros sobre segundos al cuadrado. Acabamos de responder la pregunta, ¿sí? En el primer tramo, el tramo que marcamos en verde, 3,75 metros por segundos cuadrados. Y en el tramo naranja, la aceleración es de 0 metros por segundos al cuadrado. No hace falta calcularla. Ítem B. Nos pide calcular la posición a los 8 segundos. La posición que va a tener el móvil cuando llegue acá a los 8 segundos. Después de haber recorrido 4 segundos en un MRV y 4 segundos más en un MRU.
si el móvil parte de una posición inicial, 10 metros. Bueno, escribamos las ecuaciones. En los primeros 4 segundos se mueve con un MRV, para lo cual la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Acabo de escribir la ecuación horaria del MRV. No escribí delta X, escribí XF es igual a XY porque dice que parte de una posición inicial de 10 metros. Entonces, reemplacemos los datos que tenemos. La posición final va a ser igual a la posición inicial, estos 10 metros que nos dice el enunciado, más la velocidad inicial. La podemos notar acá, en la gráfica, los 10 metros por segundo. ¿Durante cuánto tiempo se mueve con un MRV? Y son los primeros 4 segundos del movimiento, por 4 segundos. ¿Por qué no podemos poner 8 segundos? Y porque los primeros 4 se mueve con un MRV y los siguientes 4 con un MRU. No podemos poner directamente 8 segundos. Más un medio de la aceleración, que son los 3,75 metros sobre segundos cuadrados, pongamos el punto ahí para que se note bien, por el tiempo, que son los 4 segundos, que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos 10 metros más 10 por 4 más un medio, o sea, lo vamos a dividir por 2, por 3,75 por 4 al cuadrado, que son 16, o sea que la posición final de este móvil va a ser de 80 metros. Va a recorrer 70 metros, va a llegar a la posición 80 metros en este primer tramo de MRV. Pero claro, nos pide a los 8 segundos, por lo cual se va a seguir moviendo con un MRU. Escribimos la ecuación horaria del MRU, que es que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. La posición final va a ser igual. La posición inicial del MRU es la posición final del MRV. Lo podemos ver en la gráfica, estamos acá, en este punto que está ahí. Entonces, la posición inicial del MRU es la final del MRV, 80 metros. Más, ¿cuál es la velocidad con la cual se mueve con un MRU? Si seguimos la línea punteada, vemos que son 25 metros por segundo. ¿Durante cuánto tiempo se mueve con un MRU? Y de los 4 segundos a los 8 segundos. 8 menos 4. Durante 4 segundos se mueve con MRU. Cancelamos las unidades, segundos se va con segundos, y el resultado final nos queda expresado en metros, para lo cual hacemos 25 por 4, 100, más 80, 180 metros. O sea que este móvil va a tener una posición final de 180 metros. Justamente el ejercicio nos pide calcular la posición a los 8 segundos si el móvil parte de esta posición inicial igual a 10 metros.